lehendakariok, jaun-andreok, herri honen motor ekonomiko eta ongizate iturri zareten enpresa buru guztiok, eta oroar ekitaldi honetara gerturatu zareten guztioi arratsaldeon, eta eskerrik asko benetan gaur gurekin egoteko tartea hartu duzuelako. Eusko Jaurlaritzak 2000. Urtean banatu zituen lehen aldiz Jose Mari Korta izena duten sari berezi hauek, kalkulua erraza da, 19 urte betetzen dituzte sariok, eta 19. urtemuga honetan garapen iraunkorrerako 17 helburuen inguruan hitz egin nahi dizuegu. Aurrera egiteko garapen iraunkorrerako helburuak Euskadiko enpresa sarean sustatzea lehentasuna delako. Empresa y desarrollo sostenible, empresa eta garapen jasangarria. Ese es el lema de los premios Korta de este año, que ponen el foco en los ODS y en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que son sin duda dos de las palabras clave en el futuro de nuestro país. Dos palabras que se sustentan en tres pilares: personas, planeta y prosperidad. Dakizuen bezala, 2015ko irailaren 25ean Nazio Batuen Batzar Nagusiak aho batez onartu zuen garapen jasangarrirako 2030 agenda. Ordutik, Eusko Jaurlaritzak hitzarmen horren aldeko apostu irmoa egin du. Apustu horren adibide dugu lehendakariak uztailan egindako bidaia, Nueva Yorken Euskadin garapen iraunkorreran arloan ematen ari diren aurrerapenak aurkeztu zituen lehendakariak orduan, gai honetan Euskadik erreferente izateko borondatea duela azalduz. Desarrollo sostenible para prosperar, para mirar hacia adelante y para generar bienestar, poniendo el foco en 3 P's: personas, planeta y prosperidad. Ko irailaren 25ean, Nazio Batuen Batzar Nagusiak aho batez onartu zuen garapen jasangarrirako 2030 agenda. Eusko Jaurlaritzak plan unibertsala onartu zuen, giza garapena, gizarte, ekonomia eta ingurumenaren alorretan bultzatzeko duen konpromisoarekin bateginez. Antonio Manuel de Oliveira Guterresek, Nazio Batuetako idazkari nagusiak, eman zion hasiera saio historiko honi hitzaldi latz batekin. Our world is suffering from a bad case of trust deficit disorder. People are feeling troubled and insecure. And trust is at a breaking point. Trust in national institutions, trust among states, trust in the rules-based global order. Saio apokaliptiko honetan, garapen iraunkorrerako helburuak zehaztu ziren. Planetaren norabidea zuzentzea helburu dutenak. El reto fue asumido por el gobierno vasco y el lehendakari, Íñigo Urkullu Rentería, acudía el pasado mes de julio a Nueva York a la primera sesión del foro High Level Political Forum, donde exponía la oportunidad de una herramienta financiera novedosa y de éxito, la emisión de bonos sostenibles orientados a cumplimentar la Agenda Universal 2030. Hemos realizado 2 emisiones de bonos sostenibles por valor de 1.100 millones de euros, lo que representa una 10ª parte de nuestro presupuesto. Los fondos captados financian proyectos de carácter social o medioambiental y están vinculados a la Agenda 2030. Nuestro ideario encaja con los objetivos de desarrollo sostenible. Somos un país asentado en valores y empeñado en avanzar en cohesión social, abierto y solidario con las personas migrantes. Un país comprometido con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, el crecimiento inteligente y el empleo de calidad, especialmente para la juventud. Un país que trabaja por la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Eusko Jaurlaritzak hitzarmen horren aldeko apustu irmoa egin du, eta adegik, CEBEKek eta SEAK ere euren konpromisoa adierazi dute. Garapen iraunkorrerako helburuak Euskadiko enpresa sarean sustatzea da orain lehentasuna. La introducción del factor económico como un elemento fundamental de la sostenibilidad, junto con el factor social y el factor medioambiental, es una de las grandes novedades de la Agenda 2030. Los mensajes que hay detrás de la agenda y lo que te anima a hacer la agenda está siendo muy fácilmente reconocido y percibido por el mundo empresarial y por la empresa vasca. Este compromiso, firmado la pasada primavera, es la continuación de una serie de acuerdos que comprometen a las organizaciones empresariales y gobierno vasco en el cumplimiento de la Agenda 2030. Enpresek eta erakundeek
epe laburrean erronka bateratu bati egin beharko diote aurre. Negozio aukera berriak topatu beharko dituzte garapen iraunkorrerako 17 helburuak kontuan hartuz. Arantxa Tapia sailburuak Nazio Batuen erakundeak Bienan duen egoitzan azaldu zituen plan estrategikoaren zertzelada nagusiak. Adierazpenak UNIDO, Nazio Batuen erakundeko industria organismoaren ordezkarien aurrean egin zituen, Basque Industry 4.0 estrategia erreferentzia hartuta. A corto plazo, el reto conjunto de la colaboración público-privada pasa por incrementar el compromiso de una economía productiva con el fin de lograr un futuro más competitivo y sostenible desde el punto social y medioambiental. Los premios José Mari Corta se crearon para reconocer públicamente las cualidades y el esfuerzo de personas que lideran el ecosistema económico vasco y que con sus inversiones y su trabajo crean empleo y riqueza. Elementos que revierten en el beneficio del conjunto de la sociedad. Y es que crear una sociedad mejor, más justa, fue siempre la máxima de José Mari Corta. El bienestar actual es mérito colectivo de la sociedad vasca. Sabemos trabajar juntos, auzolanean. Y aunque en ocasiones los empresarios no reciban el reconocimiento social que merecen, con los premiados de esta noche asistimos a un ejemplo más que reafirma la valiosa aportación de las mujeres y hombres emprendedores a nuestra sociedad. En gran medida, gracias a ellos y ellas, hoy disfrutamos de una sociedad mejor. Nekez ulertuko litzateke gaur egun zer izatera heldu garen zuek eta zuen aurretik beste askok egindako lan handi hori gabe. Jarraian, Arantxa Tapia Otaegiri ekonomiaren garapena eta azpiegituretako sailburuari hitza eman nahi genioke. Lehendakaria, Eusko Legebiltzarreko presidentea, Arabako aldun nagusia, Gasteizko alkatea, Araba eta Bizkaiko batzar nagusietako presidenteak, errektoreak, sailburuak eta agintari eta lagun guztioi arratsaldeon. Confebask, Adegi, Zebek eta SEAko arduradunei bereziki eskerrak, zuei esker baita ere hemen gaudelako. Arratsaldeon guztioi esaten nuen eta azkar pasa zaigu aurreko urteko ekitaldia eta gaur berriro hemen. Oso azkar, badirudi atzo izan zala elkartu ginean, kasu horretan Donostian izan zen, Korta sarien ospakizunean. Gaurkoan berriz gustora eta gogoz hartzen dugu egun hau eta sarien banaketa hau. Urtean zehar topagune ugari izaten ditugu eta tartean elkarrekin egoteko aukera desberdinak izaten ditugu, baina gaurkoa berezia izaten da guretzako. Korta saria topagune berezia du, badu xarma eta badu baita ere zerbait propioa deunena. Oso konstiente gea, egiten dugun keinua berezia dela, baina baita ere ezin dugu ukatu adierazpen eta aitortza egiten duguna gaurkoan, 4 pertsona berezi hauei, nolabait unkituta sentiarazten gaituela. Korta sariak emateko epaimahaiak Euskadiko enpresa gizon, enpresa emakume eta beraien ibilbidea azpimarratzen dute. Beraz, epaimahaiak guzti hori kontutan izan du. El objetivo de este premio es precisamente eso, reconocer la trayectoria personal y profesional, lo que significa una trayectoria profesional ligada a la empresa, lo que hoy se valora, de hombres y mujeres que mejor representan los valores de José Mari Corta, aquellos valores que le inspiraron y que le hicieron trabajar durante todos los años de su vida. Potenciar la honestidad, el trabajo personal, el esfuerzo, el diálogo constructivo, el humanismo solidario, comprometido y sobre todo y por encima de todo diría el amor por su país. Conforme a estos principios, el jurado se reunió, el jurado de los premios Corta, que tengo el honor de presidir además, y ha decidido reconocer la trayectoria de 4 personas: Laura Mendizábal, Pedro Luis Uriarte, Javier Roquero y María Ángeles Amenábar. 4 personas, 4 profesionales
a quienes hoy vamos a tener además el gusto y el honor de conocer un poquito más en profundidad. Pero antes de terminar, quisiera hacer una breve referencia al leitmotiv del día de hoy, al que hemos elegido este año para arrancar el acto, y que va en línea con los aspectos que hemos destacado junto con los de las ediciones anteriores. Por recordar algunas de las previas, aurreko ediziotan emakumea eta berdintasuna izan ditugu gurekin leitmotiv bezala, baita ere kudeaketa aurreratua, zer eragin duen enpresetan, nolabait gazteak, talentua, nola erakarri eta nola mantendu gurekin gazte horiek eta talenturik eta hoberena, eta gaurkoa ikusi duzue, industrian zer nola txertatzen diran helburu horiek, 20-30ko helburu horiek. Helburu horiek nahi dituguna da txertatu erarik eta egokienean gure enpresak baitare planetaren etorkizunean izango duten eragina ona izan dadin eta aportazio positiboa izan dezaten. Horretarako Agenda 2030ko 17 helburu horratzean dauzkagu, ondo dakizue zein diran, eta nahi dizueguna aipatu gaur eta nahi zaituztegu animatzen, o nahi zaituztegu animatu justu zuen enpresetara eta zuen eguneroko eginkizunetan horiek txertatzea eta barneratzea. Queremos animaros a todos, pero sobre todo al tejido empresarial, al tejido económico de Euskadi, a que asumáis con convicción y con liderazgo el objetivo principal de contribuir a que el desarrollo sostenible en Euskadi sea también una contribución al desarrollo sostenible del planeta. Sé que lo estáis trabajando, pero os queremos animar a que lo hagáis desde la máxima convicción y con el máximo liderazgo. Un reto que alcanzaremos solo si trabajamos de forma conjunta. Estoy segura de que nos vais a ayudar y que os podemos acompañar. Por tanto, a partir de ahora, con más convicción y con más ánimo todavía. Eskerrik asko eta zorionak sarituei aldez aurretik. Como saben, las candidaturas para estos reconocimientos corresponden a las 3 asociaciones empresariales de cada territorio y a la fundación que lleva el nombre y el legado de José Mari Korta, por lo que se otorgarán 4 reconocimientos en total. Eduardo Zubiaurre Ariz Navarreta, Confebaskeko lehendakaria, aurtengo sarituak aurkezteko laguntza eskatu nahi nizuke, aurten 2 emakume eta 2 gizon, ohorezko 4 enpresa buru sarituko ditugu, nahi duzunean. Lehendakaria, sailburuak, Kortaren bidetik fundazioaren kideak, Adegi, Cebek eta SEAko presidenteak, saridunak, Laura, Pedro Luis, Javier eta María Ángeles, lagunok. Un año más nos juntamos para otorgar los premios José Mari Korta, que además de para honrar su memoria, nos sirven para reconocer a aquellos empresarios y empresarias que a nuestro juicio simbolizan los valores que también encarnó José Mari Korta y que tanto defendemos. Honradez, trabajo, cooperación, compromiso y contribución al bienestar del país. Balio horiek gaur egun ere beti bezain indarrean jarraitzen dute. Eta hori 40 urtez jasan behar izan genuen terrorismoa ere kontutan hartuta. Bizitako krisi larriak baino sama astunagoa zalantzarik gabe. Eta krisiei buruz ari garenez, kontutan hartzekoa da, azkenaz geroztik 5.000 eta 700 enpresa galdu ditugula. Hau da, krisi aurreko kopuruaren 9%. Este año destacamos la labor de 2 empresarias y otros 2 empresarios que representan fielmente todo esto de lo que estamos hablando. Arraigo y tradición en nuestra sociedad, capacidad de riesgo e inversión permanente, generando con ellas riqueza y empleo en el país.
compromiso personal con el progreso de nuestra sociedad y emprendimiento, tenacidad y adaptación a los nuevos tiempos. Estos son los valores que nos definen como colectivo empresarial en Euskadi y que hacen que, a pesar de todas las incertidumbres que nos rodean, sigamos confiando en lo que hacemos y para qué lo hacemos. Para contribuir de manera decisiva a crear empresas competitivas con futuro, porque sabemos que esa es la base de un modelo de bienestar inclusivo y sostenible, como es de hecho el nuestro. No nos cansaremos de repetirlo. La empresa vasca es parte consustancial de la sociedad vasca. Una no se entiende sin la otra. Eta gaur gauean, saritutakoekin, esandakoaren beste adibide bat ikusten dugu. Emakume eta gizon ekintzaileek gure gizarteari egiten dioten ekarpen baliotsua berresteko. Mientras algunos se dedican al conflicto permanente, la empresa vasca trabaja con intensidad para ser más competitiva y poder así mantener y mejorar su aportación a la sociedad de la que procede. A todo esto, sin duda, contribuye de forma crucial un entorno estable y amable, generador de certidumbre, algo de lo que Euskadi es, desde hace años, un claro referente y en lo que se debe seguir dando ejemplo a través de la colaboración público-privada. Todavía tenemos muchas cosas que mejorar, sin duda, pero desde luego el ejemplo de las dos empresarias y los dos empresarios a los que hoy reconocemos con los premios Corta nos servirán de modelo para hacerlo, porque, entre otras muchas cosas, acreditan experiencia, buen trabajo, arraigo y responsabilidad social. Gracias a su trabajo, a emprendedores como ellos, hoy disfrutamos de una sociedad sin duda mucho mejor. Besterik ez, zorionak, saridunei eta mila esker. El valor de la trayectoria empresarial es leitmotiv de los premios Corta, valor que encuentra su máxima expresión en la premiada por SEA. 1955 urtean jaio zen Laura Mendizabal Arkauz. Frantsesa, ingelesa eta kontabilitate eta administrazio ikasketak egin ostean, familiaren negozioan hasi zen lanean. Ezkondu ostean berriz, erregaien banaketa sektorean hasi zen. Garai latzak bizi izan ditu, baina bere ausardia eta lan gogorrari esker, gaur egun bere enpresak zutik dirau. Los premios Corta tienen una paleta de colores y valores muy especial. Colores y valores que en la figura de Laura Mendizábal tienen toda su expresión. Compromiso, trabajo, dedicación, esfuerzo, sacrificio, lucha y entrega que le ha realizado durante más de 5 décadas. Su familia y su entorno son su pasión. Por todo ello, por todos estos valores, desde SEA, Empresas Alavesas, estamos orgullosos que Laura Mendizábal sea Premio Corta 2019. Mis primeros pasos en el mundo empresarial los empecé de la mano de mi padre. En aquella época no era natural, no era normal que una mujer trabajara ni estudiara. Eran pocas las que hacían una carrera universitaria. Mi padre quería que sus hijos fueran independientes económicamente, que se pudieran valer por ellos mismos. Por eso estudié mi carrera de secretariado, hice idiomas, francés, inglés, estudié en el extranjero y más adelante pues me incorporé a la empresa familiar. Hasta que, bueno, pues después de unos años ya comencé a trabajar con mi marido. Él era la cabeza visible de la empresa y yo era la que llevaba todo el tema de administración. Empecé a trabajar con él en momentos muy difíciles. En aquel momento existía todavía CAMSA, que luego se disolvió y se formaron otras empresas como Repsol, Petronor. Ellos tenían toda la distribución, toda la logística y querían que todas las gasolineras firmaran con ellos. O bien un abanderamiento, o bien la venta de sus estaciones.
Y entonces nosotros en aquel momento decidimos que no, que queríamos ser libres y caminar por nuestro lado. Así hemos estado trabajando unos años hasta que nos asociamos a Estaciones de Servicio de Guipúzcoa, Avia, con la marca comercial Avia, y seguimos adelante con ellos. Hace 19 años falleció mi marido repentinamente y durante estos últimos 19 años, casi 20, me tuve que hacer yo cargo de todo el negocio, de todas las estaciones. En este momento tenemos 3 estaciones. Para mí recibir el premio Corta ha sido una satisfacción, un orgullo, un agradecimiento por todo el reconocimiento. En breve, el lehendakari Íñigo Urkullu Rentería y la consejera Arantxa Tapia Otaegui harán entrega de los premios José Mari Corta 2019. Pero antes, no queremos dejar pasar la ocasión de conceder un par de minutos a cada premiado. Laura Mendizábal Arcauz, candidata presentada por SEA, le cedo la palabra. Excelentísimo lehendakari, autoridades, empresarios, empresarias, amigos, arratsaldeon guztioi. En primer lugar, quisiera expresar mi más sincera felicitación al resto de compañeros homenajeados. Todos ellos un claro ejemplo de esfuerzo, trabajo y éxito. Me gustaría iniciar estas palabras con un agradecimiento expreso a SEAS Empresas Alaveses por haberse acordado de mí para recibir este galardón. Para mí es un auténtico honor recibir este premio José Mari Corta, porque además de honrar su memoria, simboliza los valores que también encarnó José Mari y que tanto defendemos: honradez, trabajo, compromiso y contribución al bienestar social. Y de una forma muy especial quiero aprovechar este momento para tener un recuerdo especial a Fernando, mi marido. Con él inicié un proyecto de vida en el que tuvimos la oportunidad de crecer y desarrollar nuestra aventura empresarial, siempre con unos principios y valores basados en la honestidad, el esfuerzo, el cariño, pilares fundamentales que han orientado nuestra vida personal y profesional. Durante estos años en solitario, la labor de continuar en el tiempo como empresaria no ha sido fácil. En ocasiones, las situaciones complicadas, incluso las oportunidades de vender el negocio, hubieran supuesto menos preocupaciones y quizás una vida menos arriesgada. Pero este proyecto es el fruto de años de trabajo, el mejor ejemplo y legado para mi familia. En definitiva, un estilo de vida. Me gustaría también compartir este reconocimiento y agradecer el trabajo comprometido de todo el equipo humano que me ha acompañado a lo largo de mi trayectoria empresarial. Sin ellos no hubiera sido posible. Por último, gracias a mis 4 hijas por haber comprendido mi vocación empresarial. Que muchas veces implica sacrificio en tiempo destinado a la vida familiar. A la familia, nietos, amigos, eskerrik asko, por estar siempre a mi lado. Muchas gracias a todos por compartir este premio conmigo. Arabatik Bizkaia aldera goaz, CEBEKek proposatutako saritua ezagutzeko. Gizon honen ibilbide profesionala errepasatzeko orduak eta orduak beharko genituzke. Ekonomia zientzietan lizentziatua Pedro Luis Uriarte Santamarinak 52 urteko ibilbide profesionala du. Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasuneko sailburua izan zen 1980 eta 84 urte artean, eta kargu horretan zela gaur egungo Euskal Administrazio Publikoaren oinarri operatiboak finkatzen lagundu zuen.
11 sari jaso ditu gizon honek, baina gaurkoak ilusio berezia egiten diola aitortu dugu. Aurten, Cebekek proposatzen du Korta sarietarako Pedro Luis Uriarte. Pedro Luis Uriarte es una persona ampliamente reconocida por todos nosotros y nosotras. Es una persona de una larga trayectoria profesional. Y en sus inicios, como Sailburu del departamento que negoció el concierto económico, tuvo un papel trascendental en lo que ha sido nuestro futuro económico y nuestro bienestar actual. Pero posteriormente, su larga trayectoria profesional en el ámbito de la banca, como consejero delegado y vicepresidente del Banco Bilbao Vizcaya y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, hizo que el gran banco vasco que en aquel momento tuvimos fuera un elemento tractor importante en el desarrollo financiero y económico de Vizcaya y de Euskadi. Si a eso le unimos un interés, un entusiasmo especial por transmitir a la sociedad vasca la importancia del concierto económico vasco de la mano de esa comunidad que él ha creado, creemos desde Cebek y desde Vizcaya que es un buen candidato para los premios Korta de este año. Muchas veces la visión que se proyecta sobre los empresarios es una visión, desde mi punto de vista, pues voy a decirlo con claridad, injusta. ¿Qué es un empresario? Una persona que genera puestos de trabajo, algo crítico para la población vasca y que por tanto genera riqueza en este país. Genera actividad económica, esa actividad económica se convierte en impuestos gracias a que tenemos concierto económico. ¿Y esos impuestos en qué se traducen? Se traducen en educación, en sanidad, en ertzaintza, en apoyo social, en euskera, en I+D+I, etc. Por lo tanto, el empresariado vasco, si quieres, hablando de nuestro entorno, lo que desarrolla es una función primero económica, pero con un profundo impacto social. Y esa función no está suficientemente reconocida. Y cuando más dentro de ese colectivo ves que hay personas de la significación del calado, por emplear la misma palabra que he empleado anteriormente, como José Mari Korta, te das cuenta que hay una injusticia en términos de percepción y de valoración social en relación con lo que es el empresariado vasco. Desde aquella visión leninista del empresario depredador y capitalista, estamos viendo cómo ahora la empresa vasca, y tenemos desarrollos concretos, palpables, firmados, está evolucionando, está desarrollando y está potenciando precisamente esa figura social de compartir, de alguna forma respetar el entorno, la sostenibilidad, de crear riqueza y de saber que esa es una función social. ¿Cómo valoro este reconocimiento? Pues yo diría que como un gran honor. Estamos hablando de algo que recuerda a una persona irrepetible. Una persona a la que admiré, una persona cuya trayectoria fue absolutamente ejemplar y una persona que supo comprometerse por su país, por Euskadi. Por lo tanto, una referencia para todos nosotros. Este es un premio singular, por lo valioso que recuerda a una persona singular, a un ciudadano ejemplar, José Mari Korta. Pedro Luis Uriarte Santamarina jauna, Cebeken hautagaia, zurea da hitza. Lehendakari jauna, agintariok, adiskide maiteok. Bueno, antes se decía, no sé ahora, que de todo bien nacido es ser agradecido. Por lo tanto, mis primeras palabras tienen que ser de profundo agradecimiento. Agradecimiento por un premio que tiene tanto sentido, tanto valor como este. Agradecimiento pues, por el lugar en el que se concede. Agradecimiento por la persona que hoy preside la entrega, nuestro Lehendakari. Ese agradecimiento lo tengo que extender, por supuesto, a mi amigo
Iñaki Garcinuño, empleo la palabra amigo porque podéis entender alguna de las claves de por qué he sido reconocido con el mismo, a la sailburu Arantxa Tapia, que ha presidido el jurado, y también, muy importante, a todo el gobierno vasco, del cual tuve el honor de pertenecer hace ya muchísimos años, por haber tenido el enorme acierto de crear este premio, que reconoce, como lo he dicho en el vídeo, a una figura singular de nuestro empresariado, una persona inolvidable, inolvidable. ¿Y cuándo se recuerda, cuándo se puede calificar a una persona como tal, como inolvidable? Pues cuando en algún momento de tu vida, las suyas se han entrecruzado y eso te ha dejado un recuerdo que nunca se elimina. El 8 de agosto del año 2000, del año 1980, yo estaba en el Hotel Camino Real de México, Distrito Federal. Y a las 7 de la mañana, una persona de mi equipo de seguridad, abro paréntesis, seguridad entonces tenía una connotación macabro, y estamos hablando de una persona que lo sufrió, me avisó de que había muerto José Mari Corta. Aquello me produjo un impacto emocional brutal, dolor, pena por su familia, pena por los empresarios vascos, pena por Euskadi y, por qué no decirlo, rabia, mucha rabia. La rabia es un sentimiento negativo, pero sin embargo se convierte en positivo cuando de esa rabia sabes extraer convicciones. Y a mí el sacrificio de aquel empresario ejemplar me reforzó mis propias convicciones. Y en aquel momento tan doloroso, tan macabro, tan negativo, me llegó una frase que había marcado también mi vida en la noche negra del franquismo, una frase que acuñó un poeta bilbaíno que decía: nire aitaren etxea defendituko dut, defenderé la casa de mi padre. Porque eso fue lo que hizo José Mari Corta, eso fue lo que hizo José Mari, ponerse en pie y defender la casa del padre, su país, con su trabajo. Pues bien, el recuerdo de aquella farsa, han pasado ya muchos años, estamos en el año 2019, sigue teniendo pleno valor. Porque esa misión que entonces hizo José Mari, ahora lo he dicho en el vídeo, la hacen día a día la totalidad de ese ecosistema empresarial vasco, mujeres y hombres que están comprometidos con su país, comprometidos con el trabajo, comprometidos con la creación de puestos de trabajo, comprometidos por expandir la imagen de Euskadi en el mundo, en un momento especialmente complicado de nuestra historia económica, porque las cosas están cambiando tanto, tan brutalmente, que el hecho de que tengamos un empresariado tan potente, tan cualificado como el que disfrutamos, es un valor esencial para nuestro presente y para el futuro de Euskadi. Por lo tanto, queridas amigas y amigos, querida familia, yo quiero compartir con el recuerdo imborrable de José Mari Corta, quiero compartir este premio con todos los empresarios y empresarias vascas que están defendiendo con su trabajo, con su empresa, la casa del padre. Yo soy un minúsculo empresario, una de esas gotitas de agua que pasaban por ahí por el vídeo cuando se estaba haciendo la presentación. Hablo, por lo tanto, desde fuera, no estoy hablando de mí, estoy hablando del conjunto del empresariado vasco. A todos ellos y para todos ellos, agradecimiento profundo, reconocimiento, porque como ha dicho muy bien la presentadora del acto, este trabajo, el trabajo de los empresarios, no es suficientemente reconocido. He querido expresar con mis palabras emoción, agradecimiento y también compromiso. Eskerrik asko denontzat, bihotz bihotzez.
Gipuzkoako enpresariek saritutako hautagaia ekintzailearen adibide garbia da. Javier Rokero Usia, enpresa bateko langilea zen 2000. Urtean, beste lankide batzuekin batera, euren lanpostuak utzi eta enpresa berria sortzea erabaki zuten arte. Aldaketa hura jauzi teknologiko handia izan zen, garai hartako teknologiari dagokionez, eta hortik dator enpresaren izena ere, Salto. Irunen, norbaitek utzitako etxebizitza batetik, alokatutako pabilloi batera, eta handik gaur egungo lantegi modernora aldatu ziren. Ekintzaile honek, orain dela 19 urte sortutako enpresa egun, 640 pertsonaz osatutako enpresa taldea da, 160 milioi euro fakturatzen dituena. Conozco bien a Javier Rokero. Es una de esas personas de las que no hace falta hablar mucho. Sus obras hablan por él. Su recorrido vital, su recorrido profesional, el haber conseguido que su empresa llegue a ser un referente internacional, líder en su segmento, hablan todo lo que podríamos hablar de él y de sus obras. Si a esto le sumamos su implicación con el territorio a través de las numerosas acciones que en el ámbito deportivo y cultural viene realizando, podremos deducir claramente por qué razón le hemos elegido como merecedor a este premio Corta. Trabajé en varias empresas del mundo del consumo y del sector industrial, hasta que ya en el año 2000 pues, creamos esta empresa. ¿Por qué creamos la empresa? Pues atendiendo a una necesidad que empezaba a visualizarse en aquel momento, que era la sustitución de llaves mecánicas por cerraduras y llaves electrónicas. Dimos un salto tecnológico e incorporamos funcionalidades a la cerradura que hacía que pudiera salir del entorno protegido de un hotel y que pudiera instalarse en muchas más instalaciones. En el año 2000 trabajábamos desde un apartamento en la localidad guipuzcoana de Irún, en la que cada una de las habitaciones pues, era un departamento de la empresa. Allí estuvimos un año, hasta que en septiembre del año 2001 pasamos a una nave alquilada de 600 metros cuadrados. Allí estuvimos trabajando desde el año 2001 hasta el año 2006, en la que ya construimos la fábrica. Salto hoy es una empresa de 650 personas, 270 aquí en la fábrica y 370 personas fuera, trabajando fuera. Tenemos 23 filiales y todas son filiales técnico-comerciales, es decir, toda la fabricación la hacemos aquí en la fábrica de Oiartzun y aquí enviamos a todo el mundo. Actualmente somos la tercera cerradura electrónica del mundo, con aproximadamente el 10% de participación en el mercado mundial, y calculamos que hay unas 40 millones de personas que diariamente interactúan con nuestros productos. Es decir, hay 40 millones de personas en el mundo en este momento que de una manera o de otra tienen acceso a una cerradura, que son usuarios de nuestras cerraduras en el mundo. El futuro de Salto pasa por considerar que la cerradura electrónica ya no es un objeto que simplemente da acceso a través de una puerta, sino que pasaba a ser un dispositivo conectado, a través de un teléfono móvil a partir del que puedes tú gestionar, abrir, cerrar, ver quién ha entrado, arranca protocolos, de un dispositivo conectado. Y eso hace que pasemos del concepto tradicional que aprendimos en la universidad de cadena de valor al de ecosistema. Los premios José Mari Corta, este reconocimiento, nos hace una especial ilusión, porque entendemos que son unos premios que van más allá del reconocimiento del resultado empresarial. Los premios están conectados con los valores y los valores intentamos también cultivarlos en Salto desde una perspectiva corporativa. Adegiren proposamena Javier Rokero Usia jauna. Mesedez. Lehendakari jauna, autoridades, familia Corta, arratsaldeon guztioi. Yo no tuve la ocasión de conocer a José Mari. De hecho, casualidades de la vida,
Nuestra empresa se fundó en agosto del año 2000. Quizás por eso a mí me gustaría pensar que hemos seguido los valores de José Mari Corta desde el inicio de nuestra empresa. Es una empresa creada por un grupo la creamos un grupo de 11 personas que compartimos todos una manera de hacer empresa. Tengo que citar hoy a gente como José Antonio Itarte, de quien he aprendido los valores del arraigo, del compromiso industrial con el territorio. Tengo que citar a gente como Mark Handels, del que aprendo cada día valores como ética y compromiso, o Juan y Medio, que es nuestro líder en innovación, nuestro gurú de innovación, y de quien he aprendido que, a pesar de ser el mayor conocedor y científico de nuestras tecnologías, su humildad diaria es un ejemplo. Pero lo que todos compartimos es que hay otra manera de hacer empresa. Lo que aquí en este territorio llamamos la nueva cultura de empresa, pero que nosotros que nos movemos por todo el mundo vemos que hay un movimiento que en diferentes lugares tiene diferentes nombres, pero que todos compartimos el mismo principio, y es que el viejo principio de que el fin único de la empresa es la maximización del valor para el accionista como único fin de la empresa está superado. Y creemos nosotros que la empresa, y nosotros intentamos hacerlo, la empresa tiene que ser un agente de cambio en este sentido. Y aspectos como los empleados, las personas, el desarrollo profesional y el personal, las contribuciones que podamos hacer de la empresa a la sostenibilidad global, al desarrollo de nuestro territorio, al compromiso con nuestro entorno, al compromiso con el desarrollo tecnológico industrial de nuestro entorno, tienen que ser objetivos también de la empresa. Yo creo que, además, este debate ya no es si esto es así o no, sino que el debate ya es el cuándo y el cómo lo hacemos. Y además creo que en este sentido lo que estoy expresando conecta al 100% con los valores de José Mari Corta. Y tal y como Pedro Luis ha comentado en su discurso que buscaba la emoción, yo buscaría la pasión, o buscaría la pasión de todo el entramado empresarial vasco para que entre todos, con pasión, consigamos liderar este movimiento que he comentado. Muchas gracias. Pertsonez, erronkez eta ilusioz hitz egiten ari gara gaur. Ameslariez. Etorkizunari lirulaz begiratzen diozuen pertsonez. José Mari Corta pertsona horietako bat zen. Balioak bidelagun izan da, zerbait hasi, zerbait izan, zerbait aldatzera ausartzen den horietakoa. Él tenía una frase que solía repetir muchas veces: primero los valores y después las aplicaciones. Y es que José Mari anteponía los valores por delante de sus decisiones. Y ahí entra la honradez, el trabajo, la amistad, la colaboración, el tender puentes. Jesús Mari Gabirondo, representante de Videtic, por favor, acompáñenme en el escenario para conocer los motivos de este premio. Lehendakari jauna, herri agintariok, José Mari Cortaren familiakoak, etxekoak, jaun Andreok, arratsaldeon. Videtic fundazioaren izenean, lehendabizi, lehenik eta behin saritu guztiak zoriondu nahi ditugu. Laura Mendizabal, Pedro Luis Uriarte, Javier Roquero eta María Ángeles Amenabar. Lau ibilbide, zein baino zein erakargarri eta saiatuago, eta gaur hemen guztion artean omendu nahi ditugunak. En nombre de la Fundación Videtic queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos ustedes, así como a las instituciones y al conjunto de los empresarios, por cuanto este acto supone de reconocimiento a la memoria de José Mari Corta, a los valores que guiaron su vida y, en general, a la contribución que el empresario realiza a la sociedad de una manera callada, constante y eficaz. Vinculamos este premio a esos valores que guiaron la vida de José Mari, habiendo reconocido este año la Fundación Videtic
dichos valores en la persona de María Ángeles Amenábar. Una mujer hecha a sí misma que lideró la cooperativa Zubiola desde 1989 hasta 2007. Un periodo en el que al comienzo la viabilidad de la empresa estaba en peligro, pero que consiguió salir adelante y posicionarse en el sector gracias a factores como la capacidad de gestión, el liderazgo ejercido por la hoy premiada, el compromiso y el fomento de la participación de las personas que componían la empresa. María Ángeles ekarpena beraz, azpimarragarria da, gaizki zebilen enpresa bati, Zubiolari, buelta eman eta irabaziak lortzea posible egin ziolako. Eta horretarako bere gestio almena, bere lidergoa, konpromezua eta personengan oinarritutako eredu bat lortzea izan ziren ezinbestekoak. Amenábar comentaba hace poco en una reciente entrevista que le hacía a un medio de comunicación que no es cierto que las empresas grandes se coman a las pequeñas, sino que son las ágiles las que salen adelante y las lentas las que cierran. Yo creo que es todo un tratado de gestión empresarial resumido en una frase. María Ángeles se confiesa amante de los retos y de la gestión, de involucrar y motivar a los equipos con los que trabaja para conseguir los objetivos que la empresa se ha fijado en su plan estratégico. Impulsó la internacionalización en tiempos en los que el mercado era más de cercanía y las fronteras pesaban mucho más de lo que pesan ahora. Nuestra galardonada ha sido a la Feria de Hannover. Le gustaba volar sin despegarse del terreno, apostando siempre por inversiones que ayudaran a mejorar y a crecer. Esta mujer de marcada personalidad, valores arraigados, que es al mismo tiempo sólida y flexible, ha sido una empresaria que ha aportado lo mejor de sí al empresariado que compone este país. Cuenta con talento natural, don de gentes, capacidad de motivar, organizar y liderar, tal como ha demostrado en su andadura empresarial, y sigue a día de hoy con el mismo entusiasmo en proyectos como Secot o el DU Acadi, iniciativas creadas para que el talento senior siga realizando una aportación de gran valor basada en el conocimiento y la experiencia. Bere enpresa mundu zabalera begira jartzeaz gainera, taldelana, gazteen sarbidea lan munduan eta kalidadea bultzatzea izan dira bere mugarrietako batzuk. María Ángeles ha concedido una gran importancia a la formación de los equipos, a la incorporación de los jóvenes de la formación profesional al mundo laboral, así como a la búsqueda de la calidad como elemento diferenciador que aporta competitividad, logrando la Q de Oro en el 2006 y siendo miembro del Club de Evaluadores de Euskalit durante muchos años. En toda tu trayectoria vital, María Ángeles, el jurado de este premio ha visto muchas similitudes con los valores que guiaron la vida de José Mari Corta: liderazgo, compromiso, motivación de los equipos, apertura al exterior, arrojo en tiempos complicados, formación e integración de los jóvenes al proyecto empresarial. Características que destacan bien quienes te conocen y que hoy queremos aquí reconocer y premiar, porque este es un premio a unos valores y a un compromiso vital. Por eso, más que felicitarte, procede darte las gracias, porque gracias a personas como tú, María Ángeles, José Mari sigue vivo entre nosotros. Mila esker eta zorionak. Gure ama Firestoneko zuzendarien idazkaia izin zen, eta beti eukizuen oso gargeri eta guri oso gogorrein zigun ze garrantzi eukiko zuen gurentzat etorkizunein independentzia ekonomikoe eukitzien nahi baldin magendun ikasketak eiti. Gure ama izin zen hor indarraundik eman zigur. Hemezortzi urtekin kooperatiba baten egon nintzen, Euskalduna izena zitzekon. Garai hartan, emakumiek ezin gendun segiu lanien, eskonduta gero. Ni eskondu nintzen 21 urtekin eta etxea joan berezi nuen. Baina, 23 urtekin istripu larri bat eukin nuen, alaba izen da neuken eta semia iziteko nahola, gizona eta semia galdu nitun, istripu hortan, eta ni neu larri zauritute gero nintzen, eta 24 hilabete hoien ondorez, 25 urtekin berriro lanera, eta kasu hontan Zubiola. Lehenengo arduri eukin nuen erosketatan. Eta gero bigarrena direzio finanzieruen laro eta bilen. Oso momentu txarrak guk kiebra orduna ginen, eta
momentu hartan, Kontseilu Erretoriek eskaini zien, esan zien, gerentzia hartu behar dezu. Besteik, ez dago. Eta, bueno, ni ez nintzen orduan esperientzik ez nuken, eta, bueno, baino, eskaeriei heldu nion, hartu nuen, eta, egon naiz, 16 bat urte. Ni gerentzia hartu nuen momentu hartan, ordune ezine. Eta, bueno, pentsa gendun, plan estrategiko batein, eta, ze berrantola berregendun. Eta, bueno, hasi ginen ikerlanen laguntzikin berrantolatzen diseinotik organizazio guztile. Azpeitin izatea, ze garrantzi duken pixkorra izitie, zenbait momentutan, eta ez da inteligenteagoak izitie, eta ez pixkorrak izitie. Pixkorrak izen, eszenarioek aldatzen nahi diela ikusten. Eta pixkorrak izen, nundik jo berdeun erabakilek hartzen. Nik usteet hor asma gendula. Nire bigarren erronka hori izin da. Nire alaba doktorie da, eta familiek sortute 3 biloba dauzket. Enpresako arduri eta etxekoekin ondo ustertzie lortu nuela. Niretzat, Kortasaria jasotzea izugarrizko sorpresi izin da, ez nuen pentsatzen. Osea, holako gauzeik aia alitekenik. Gaina, nik Josebari bea ezautzeko aukera izan, niretzat hobere handi bat. Bidetik Fundazioaren hautagaia, Maria Angeles Amenabar Errasti, mesedez, zurea da hitza. Lehendakari jauna, Sailburu Anderea, Josemari Korta Fundazioko presidentea eta familia artekoak, saridunak, beste erakundeetako partaideak, eta ekitaldi honetara etorri zareten guztioi arratsaldean. Sari hau jasotzerakoan, 2 gauza ditut buruan. Lehena, onerainoko bidean lagundu didaten guztiei eskerrak ematea. Aurretik nire familiari. Enpresako proiektua eta familiako ardurak kontziliatzen lagundu zenidatela. Gero, Zubiroako bazkide guztiei, momentu zail batean erakutsitako konfidantzarengatik eta estropadetan bezala batera norabide berdinean balakak eman zituztelako enpresako proiektu aurrera ateratzeko helburuarekin. Baita nire taldien aritutekoei kohesio handiko taldea izateko suertea eukinuelako. Eta bidean lagun izen genituen erakundei, Ikerlan, LKS, Euskalit, Mondragon Korporazioa eta nola ez Euskal Gobernua zein Gipuzkoako Aldundia gure ikerketa eta garapen proiektuetan laguntzagatik. Eta burura etorri zaidan bigarren gauza, Zubiolan bizi izandakoa eta zuekin partekatu nahiko nukeena. Zubiola enpresa txikia zen, Euskal Herria munduan txikia den bezalaxe. Baina txikitasun horrek ia ez genituen beldurtu. Arrakasta bizkortasunaren semea izan zen, edo alaba nahiago baduzue. Bizkorrak izan ginen aldaketak sumatzen. Bizkorrak eszenategi berriak lantzen. Bizkorrak aldaketa haiek kudeatzen. Hor egon zen gure arrakastaren giltza. Eta FQM ereduak bide hau egituratzen eta sistematizatzen lagundu zigun. Handiak berez ez du zertan txikia beti jaten. Lehiakortasuna bizkortasunaren datza. Hau da, enpresa azkarrek aurrera egingo dute egoera aldakorretara egokituz eta enpresa motelak desagertu egingo dira.
Bizkorra mantentzen bagara, enpresa txikiak eta herri txikiak etorkizunari aurre egiteko gauza izango gera. Hau izan zen Zubioraren erronka eta hau da Euskal Herriaren erronka. Eskerrik asko denori. Herri honek etorkizun oparoa du zuek egindako lanari esker, arriskuak hartu eta ausardiaz jokatzen jakin duzuelako etorkizunari irribarrez begiratzen diogun. Llegamos al momento señalado de una noche marcada por personas cuya trayectoria profesional es sinónimo de compromiso, pasión, tesón y mejora continua. Como reconocimiento a todo este trabajo, van a proceder a la entrega de premios el lehendakari Iñigo Urkullu Rentería y la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia Otaegi. Lehendakari jauna, sailburu anderea, holtza gainera etortzea eskatu nahi dizut. SEA Arabako enpresarien elkarteak hala proposatuta, Laura Mendizabal Arkauz anderea da Jose Mari Korta saria 2019. CBek erakundeak hala proposatuta, Bizkaiko enpresa buruen oniritzi eta guztiok aho batez oniritzita, Pedro Luis Uriarte Santa Marina jauna da Jose Mari Korta saria 2019. Las y los empresarios de Guipúzcoa así lo han valorado. Don Javier Roquero Usía, Premio Jose Mari Korta 2019. La Fundación Korta Bidetik otorga su premio a María Ángeles Amenábar Errasti, Premio Jose Mari Korta 2019. A todos los premiados les pido ahora que se sitúen en el centro del escenario junto al lehendakari y la consejera para realizar la imagen conjunta de esta 19ª edición de los Premios Korta 2019. Hauek dira 2019ko Korta sariak. Eskerrik asko aurtengo saridun guztiei, zuen lanari esker etorkizun oparoagoa dugu. A continuación toma la palabra el lehendakari Iñigo Urkullu Rentería. Jose Mari Kortaren senideok, Bidetik Fundazioaren kideok, herri agintari eta herri ordezkariok, gizalta aldeetako ordezkariok, jaun andreok, arratsaldeon. Eskerrik asko epaimahai kideoi egindako lanagatik.
Korta sariek ibilbide pertsonala eta profesionala aitortzen dute. Beti ere, enpresa eta enpresa munduaren aldeko konpromisoa azpimarratuz. Hori izan zen, azken finean, Jose Mari Kortaren ekarpena. Sari hauek bere bidea, bere balioak eta konpromisoa aitortzeko antolatzen dira. Gaur, Jose Mari Korta gogoan, urrats berri bat ematen du. Aurten, epaimaikidek 4 pertsona nabarmendu dituzte. Epatutako Laura Mendizabal Arkauz, Pedro Luis Uriarte Santamarina, Javier Roquero Usia eta María Ángeles Errasti. Personas emprendedoras y que contribuyen al emprendimiento. Personas trabajadoras y que promueven el trabajo en equipo. Activas e innovadoras. Personas que han creído en un ideal, en una idea empresarial y han asumido riesgos para sacar adelante sus proyectos. Destaco solo 3 ideas de cada persona premiada. Laura Mendizabal Arkauz, gestión, innovación y responsabilidad social. Representa la capacidad de gestión en un sector de dura competencia como la distribución de carburantes. Tuvo la visión de innovar con la central de compras o la incorporación de servicios complementarios en las estaciones de servicio. Ha impulsado el compromiso de la empresa con su entorno, la responsabilidad social corporativa en apoyo a la comunidad. Pedro Luis Uriarte Santamarina, estrategia, formación e innovación. Ha tenido altas responsabilidades en la empresa, la administración pública y el sector financiero, destacando siempre por su visión estratégica y capacidad de anticipación. Se ha dedicado a la docencia en la universidad y destaca su capacidad pedagógica. Su compromiso social está acreditado. Contribuyó a poner en marcha la agencia Innovask y ha realizado una gran labor para el reconocimiento y defensa del concierto económico vasco. Javier Roquero Usía, digitalización, nueva cultura de empresa e internacionalización. Ha impulsado un modelo de gestión industrial y comercial competitivo, contribuyendo a adecuar la empresa a las nuevas tecnologías y la digitalización. Participa en el impulso de una nueva cultura de empresa, asentada en valores, más abierta y participativa. Ha asentado una posición competitiva en todo el mundo y sigue apostando por la internacionalización de la empresa y la economía vasca. María Ángeles Amenábar Errasti, cooperación, calidad y desarrollo profesional. Ha liderado y relanzado un nuevo proyecto de empresa asentado en el modelo cooperativo. Ha sido pionera en la apuesta por la calidad en los sistemas avanzados de gestión. Mantiene su compromiso con las personas, con el desarrollo profesional y la formación desde la experiencia. Acumuláis valores, conocimiento y compromiso. Estos premios reconocen vuestra labor y subrayan la función económica y social de la empresa entendida como un proyecto común. Ekonomiaren zailtasunak ezagutzen ditugu. Horregatik eskertzen dugu zuen eredua. Enpresa buru zarete, ahalegin askorekin proiektuak aurrera atera dituzue, inbertitzen eta arriskuak hartzen. Horrekin batera talde lana eta berrikuntza areagotu duzue, inbertsioak bultzatu, merkatu berriak bilatu, formakuntza zabaldu. Lehiakortasunaren aldeko apustua egin duzue eta zuei esker, gure enpresak zabaldu dira, lanpostuak sortu dira eta gure ekosistema sustatu egin da. Zuen jarrerak konfiantza eragiten du. Vuestro ejemplo afianza la confianza para seguir creciendo. Anima a seguir trabajando, invirtiendo, afrontando los retos de la industria. Inversión, innovación e internacionalización. Retos también en el nuevo modelo de empresa, la formación, la integración de la mujer o la transformación digital y tecnológica. Retos que solo tienen respuesta desde el trabajo conjunto y el compromiso compartido.
Los valores que representáis se encuadran en la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un reto global que demanda la colaboración, auzolana, y la participación del mundo de la empresa. El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, declaró que las fuerzas del mercado son esenciales para el desarrollo sostenible. Este es el legado de vuestra experiencia en favor del modelo vasco de desarrollo humano sostenible. Jose Mari Korta gogoan, jaso ezazue beraz gure esker ona, bihotz-bihotzez zorionak. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Antes de despedir el acto, vamos a realizar la foto de familia. Por favor, premiados y responsables de asociaciones empresariales y Fundación Videtic, acompáñenos, por favor, así como la consejera, el lehendakari. Zorionak saridunei, mila esker, eta baita zuei guztioi gaur gurekin izateko tartea hartu duzuelako. Orain mokadu bat hartuz elkarrekin jarraitzeko aukera izango dugu. Eskerrik asko. Lo habéis intentado, pero no os ha salido bien. Si no están niños, ¿verdad? Y a él no le gusta ni